y vamos a arrancar. Voy a colocar aquí y vamos a trabajar de una vez con el robo de estructura análisis. Todas las preguntas, ojo, antes de que se me olvide, todas las preguntas y consultas, y yo las voy a dejar al finalizar, ¿ok? En este sentido, cuando terminen los 120 minutos, en ese instante, antes de invitarlos a nuestro diplomado, ¿ok? Y hacerle la oferta de invitación final a nuestro diplomado, vamos a ir contestando todas las preguntas que surjan durante esta clase. Y como se dan cuenta, los micrófonos los deshabilité para que la clase pueda fluir de una mejor manera, sea mucho más orgánica y no existan interferencias. Pero las preguntas sin ningún tipo de problema las pueden realizar tanto vía Zoom como en YouTube, ¿ok? Y las voy a contestar al final. Así que no se preocupen, alguna duda que vaya surgiendo, ustedes lo van escribiendo en el chat de Zoom o en el chat de YouTube y al final las contesto sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Las contesto al finalizar sin ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Fíjense que vamos a trabajar con robo de estructura de análisis y lo primero que vamos a hacer es, yo trabajo mucho y en Design Modeling DG nos inventamos mucho en lo que es el tema de tratar de que las clases en línea, romper esa barrera y que sean dinámicas, ¿ok? No importa el tema que estemos desarrollando, no importa el tema que estemos desarrollando, tratar de que esta clase sea lo más dinámica posible. Entonces yo me cimento mucho en apuntes, es una especie de pizarra virtual, ¿ok? Donde se documenta todo lo que vamos realizando en cada una de las clases. No importa si es un webinar, no importa si es una capacitación gratuita, si es una especialización con nosotros como Centro Autodesk, o ingresan a nuestro diplomado, o ingresan a un curso pregrabado, o ingresan a un curso low cost, siempre manejamos la misma dinámica, siempre manejamos la misma metodología, no solo mi persona, sino el equipo de docente que forma parte de instructores certificados de la marca Autodesk y que representa Design Modeling Academy, ¿ok? Entonces, esto va a ser la clase número 1. En esta clase número 1, básicamente, vamos a trabajar conceptos esenciales, pero que estos conceptos esenciales, clase número 1, hoy es 27 de marzo de 2023, pero que en esta clase número 1, como tal, ustedes puedan aprovechar al máximo los conocimientos y ponerlos en práctica, ya sea de manera particular, ya sea por su cuenta, o ya sea con la ayuda de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a generar realmente es una guía, ¿sí? Una guía de procesos de cálculo, sencilla, ¿ok? Para ir revisando los pasos que competen a un cálculo estructural, específicamente guía de procesos de cálculo, específicamente en edificaciones de hormigón armado, ¿ok? Obviamente en estos 3 días, y lo dejo muy claro y no los voy a engañar, en 3 días lo vamos a entender todo el mundo completo para calcular, o todo el mundo que está relacionado con el cálculo de estructuras de hormigón armado, ¿ok? En edificaciones de hormigón armado, ¿ok? Y les comento, la clase está siendo grabada. Yo luego al finalizar les comento por dónde se comparte esta clase grabada y dónde queda colgada esta clase, ¿ok? Entonces, no se preocupen, esta clase está siendo grabada. De la guía de procesos de cálculo en edificaciones de hormigón armado, lo primero que nosotros vamos a hacer es la configuración previa que compete a lo siguiente. Configuración previa que compete a 1. Temas de unidades, temas de materiales, ¿ok? Y básicamente unidades, materiales, sí, por los momentos solo vamos a estar trabajando con unidades y materiales, ¿ok? Y un segundo paso que vamos a desarrollar luego, que es la definición de ejes y niveles,
¿Ok? Pero vamos por parte. Primero, lo primero, siempre que ustedes tengan un proyecto, ¿sí? Vamos a desarrollar este proyecto que está acá, es algo sumamente sencillo, es una edificación de 3 niveles, donde tengo distintos ejes verticales, ejes horizontales, tengo el tema de una escalera, tengo el tema de un muro, ¿ok? Un muro de hormigón. Cuando nosotros vamos a desarrollar este tipo de proyectos como tal, lo primero antes de yo comenzar a definir ejes y niveles, y antes de comenzar con modelado de estructura de análisis, debo realizar una configuración previa, ¿sí? Vamos a trabajar con ROA Estructura de Análisis de versión 2023, ¿ok? Esta versión 2023 está relacionada con el diseño de edificaciones en una de sus plantillas, ¿sí? Esta plantilla es la que nosotros vamos a utilizar porque su tipología es de una edificación. Y la tipología de edificación coincide que siempre vamos a tener un diafragma rígido. El diafragma rígido es este elemento que se emplaza como una losa, o es una losa emplazada de manera horizontal, la cual está unida a elementos de borde, llámese columnas y vigas, y al momento de aplicar una fuerza de empuje, eso trabaja todo como un conjunto. Cada nivel trabaja como un solo conjunto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con esta plantilla del Building Edifications, o la plantilla de edificios si lo trabajamos en español. Vamos a trabajar la interfaz de ROA Estructura de Análisis en español, ¿sí? Se puede darle clic acá y vamos a trabajar con esta plantilla, ¿ok? Entonces, al darle clic aquí, en esta plantilla, automáticamente, vean que yo ingreso a este mundo de cierta manera, ¿ok? O básicamente estoy entrando a ROA de Estructura de Análisis, ¿ya? En ROA de Estructura de Análisis, como tal, nosotros nos vamos a conseguir que vamos a tener un inspector de objetos, vamos a tener distintas pestañas donde la vista trabajamos 3D, perdón, es decir, de manera espacial, y en proyección trabajamos en 2D. ¿Okay? Es decir, tenemos una vista en planta y tenemos una vista isométrica, ¿ya? Y adicionalmente tengo distintas herramientas que me van a funcionar en el cálculo estructural. El objetivo de estas 3 clases no es que, o en estas próximas 6 horas, no es básicamente que conozcamos todas las herramientas de ROA Estructura de Análisis en 6 horas porque los estaría engañando y luego no se van a llevar un concepto o una idea amplia de cómo trabajar en ROA Estructura de Análisis y cómo desarrollar un proceso de cálculo de hormigón armado. La idea es que hagamos una pequeña guía de procesos para que ustedes tengan y se vayan con estos conceptos esenciales para el desarrollo de un proyecto de hormigón armado. Lo primero es la configuración. Y eso no solo lo vamos a tener que hacer en ROA Estructura de Análisis, sino lo van a tener que hacer en cualquier programa o software de cálculo estructural, cualquier software, cualquier programa informático de cálculo estructural, ¿okay? O que esté abocado al cálculo estructural. Y esa configuración o esa premisa para yo poder generar la configuración como tal, lo voy a poder hacer a través de las herramientas y luego puedo ir a las preferencias para el proyecto, ¿sí? Preferencias para el proyecto. Y yo le doy aquí a las preferencias para el proyecto y entre tantas cosas, lo primero que nosotros siempre verificamos o realmente configuramos de una manera rápida y que solo esto se puede configurar una vez y luego cada proyecto que yo vaya a realizar desde cero o que un proyecto que yo tenga nuevo va a tener las mismas preferencias. Primero, es importante desarrollar las unidades y formatos. ¿Por qué es importante tener las unidades y formatos? Porque las unidades me indican sobre todo y siempre va a ser nuestro lenguaje de comunicación, no solo en el proceso de cálculo, sino en la documentación de las memorias, los planos, y eso se lleva a una factibilidad constructiva.
se llega a una fase constructiva. Por lo tanto, yo tengo que tener claro qué dimensiones voy a emplear en función donde yo esté emplazando mi estructura, donde yo esté ubicando mi estructura. Porque si yo estoy ubicando mi estructura, por ejemplo, acá en Quito, Ecuador, y utilizo un sistema norteamericano de unidades, o el sistema estadounidense de unidades, pies, pulgadas, kilonewton, kips, etcétera, etcétera, estoy trabajando de manera inadecuada, porque no es un sistema de unidades que se adecua como tal a lo que yo voy a desarrollar en mi proyecto, ¿sí? O lo que estoy desarrollando en mi proyecto, ¿okay? Entonces, lo primero que comenzamos a definir son dimensiones de la estructura. En las dimensiones de la estructura se refiere a las distancias que van a existir entre los ejes, por ejemplo, 2 metros, 4 metros, distancias en metros, y las distancias que existen entre los niveles. En mi caso, o en nuestro caso, fíjense que vamos a trabajar con una unidad que van a ser metros, ¿sí? Voy a trabajar con 2 decimales porque esto me va a permitir poderlo desarrollar de una mejor manera. O sea, por ejemplo, si yo tengo 10,32 metros, va a ser un valor mucho más exacto que yo trabaje solo con un decimal, ¿ok? Lo mismo con las dimensiones de las secciones. En el caso de hormigón armado, fíjense que yo trabajo con centímetros, y sobre todo esta parte, nosotros tropicalizamos en LATAM, en toda Latinoamérica, trabaja en centímetros en la gran mayoría de países, donde yo tengo unidades que son referenciadas en centímetros. Y además que son referenciadas en centímetros, son valores cerrados. 30 centímetros, 25 centímetros, columnas de 40 por 40, es decir, son valores cerrados. Nunca trabajamos o evitamos trabajar, mejor dicho, con valores donde yo tenga decimales, por ejemplo, 40,32 centímetros, 50,12 centímetros. No, trabajamos con valores cerrados para facilitar la fase constructiva y la creación del elemento a partir de su sección transversal. Características de la sección, algunas características de la sección como son, por ejemplo, los momentos de inercia, módulo plástico, módulo de cizalla, características de la sección, características físicas, ¿ok? Y radio de giro, dije módulo de cizalla. El módulo de cizalla es una característica más que todo de la parte mecánica, físico-mecánica, características físicas de momentos de inercia, radio de giro, por ejemplo, módulo plástico, etcétera, 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 que son características que le van a dar un condimento y van a estar relacionados a la resistencia del mismo, ¿ya? Entonces tengo esta condición, la vamos a manejar en centímetros. Diámetros de armadura, esto por los momentos, y en esta clase, en la clase del día de mañana, vemos algunos conceptos de diseño de elementos, y fíjense que lo voy a trabajar en centímetros, el diámetro, pero también puedo tener pulgadas, o puedo tener milímetros. Voy a cambiar acá a tener milímetros, ¿okay? Vamos a manejar los diámetros de armaduras en milímetros, y luego vamos a ir tropicalizando a trabajar con pulgadas, o cómo yo puedo cambiar este concepto, o cómo puedo adaptar mi catálogo de barras al desarrollo de mi estructura, ¿sí? El área de la sección del armado, centímetros cuadrados, anchura de fisura en milímetros. Estos son algunos conceptos que vamos a ver más adelante. Vemos temas de esfuerzos, que es el siguiente tema de unidades que yo debo variar, que yo debo tropicalizar, que es siempre importante. Fíjense, si yo voy a trabajar una fuerza que es kilonewton, pero esa fuerza no está tropicalizada, por ejemplo, en normativa, se trabaja con kilonewtons, básicamente voy a estar desperdiciando mi diseño. Entonces, en este caso yo voy a trabajar kilogramo fuerza. En función del tipo de fuerza,
que ustedes apliquen, el momento tiene que ser congruente, porque el momento es igual a la fuerza por un brazo. Si la fuerza es kilogramos, yo coloqué fuerza en kilogramos fuerza, el momento también tiene que ser kilogramos fuerza. Y el brazo, si yo la dimensión la coloqué en metros, entonces el momento tiene que ser metros. Entonces lo pueden variar acá en estos 3 puntos. Con el concepto de tensiones, ¿okay? Se refiere a esfuerzos. Tensión no siempre está relacionado a tracción. No, tensión es un esfuerzo que puede ser de compresión o tracción, ¿ya? Y un esfuerzo es la relación por resistencia en materiales de la aplicación de una carga en un área determinada. Eso es un esfuerzo, ¿ok? O cómo incide la unidad de carga en un área determinada. Ese es el esfuerzo. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un F'C cuyas unidades están en kilogramos centímetros cuadrados, ¿ya? Aquí yo tengo las unidades, dimensiones, esfuerzos. Vean que tengo otro tipo de dimensiones que aquí no voy a ahondar. Perdón, porque este tipo de dimensiones luego la podemos variar. ¿Ok? Edición de unidades, que son ediciones de unidades. Si quiero trabajar con un factor que 1 metro, por ejemplo acá. Aquí, que 1 centímetro no sea 0.01 metros, sino cambiar la condición. Estos serán algunos casos específicos muy inusuales, muy extraños, ¿ok? La verdad, esto, edición de unidades no se utiliza mucho, muy poco. Por lo tanto, acá yo me voy a ir directamente a la configuración de los materiales, lo que nos interesa. A diferencia de otros programas, en el caso de RoboStructure Analysis, solo vamos a configurar primero el hormigón o el concreto. Recuerden, como tal, que en el diseño de este tipo de estructuras tenemos la conjunción de 2 materiales, hormigón más armado, siendo el armado lo que llamamos el rebar o refuerzo de acero. ¿Ok? Pero este apartado, esta conjunción del armado, rebar o refuerzo de acero, ustedes lo quieran denominar, se va a definir en RoboStructure Analysis hasta la fase de diseño. Es decir, el material como tal se conjuga o viene a participar en la fase de diseño, que es donde nosotros podemos definir, por ejemplo, en una columna o en una viga de hormigón armado, cuánto va a ser el área de acero longitudinal y cuánto va a ser el área de acero transversal, en función de los distintos tipos de esfuerzos que me van a generar un tipo de diseño específico, flexocompresión, y flexión pura, torsión, corte, axial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, solo definimos en la fase previa lo que viene a ser el hormigón. ¿Okay? En el hormigón, nosotros tenemos que definir, ¿okay?, lo que viene a ser, poner acá, la resistencia a compresión, porque principalmente nuestro material de hormigón trabaja a compresión. El acero viene a ejercer la función para incrementar su resistencia a tracción. La resistencia a compresión, según requisito, código ACI 318, desde la versión 14 en adelante, inclusive desde la 11 en adelante, nos indica que nosotros, si vamos a trabajar con un concreto de peso normal, podemos trabajar con una resistencia de F'C 210, 21 megapascal o 210 kilogramos por centímetros cuadrados, siempre y cuando esta resistencia de 210 sea empleada en elementos estructurales que formen parte de pórticos sismorresistentes, o sean elementos resistentes a momentos.
palabras más, palabras menos, voy a diseñar a través de esta carga accidental que es el sismo. ¿Qué significa peso normal? Peso normal significa un concreto que puedo tomar su densidad como 2.400 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad de un concreto liviano se toma 1.800 kilogramos metros cúbicos, que depende de la densidad. La densidad depende de, básicamente, la masa por unidad de volumen, y la configuración de esa masa va a depender de los elementos o agregados con que yo trabaje el concreto. Y son elementos o agregados que tienen una menor masa como tal, ¿okay? Voy a tener una menor densidad, mientras que estos elementos o agregados tienen una mayor masa. Vamos a hablarlo en palabras más simples, una mejor calidad del material, que eso se ve en el diseño de mezcla, se denomina concreto de peso normal, ¿ok? Y la resistencia mínima que yo puedo desarrollar para el primer concepto que se van a llevar de esta clase es 210 para un diseño sismo resistente, ¿ok? Ahora, para la configuración de este tipo de material, ustedes le van a dar en modificar y lo van a encontrar acá en el apartado o la viñeta de hormigón, ¿sí? En esta viñeta de hormigón, ¿ok? Una vez que ustedes ya lo tienen en esta viñeta de hormigón, está aquí desarrollado, yo puedo colocar y crear mi material completamente desde cero, como yo he creado, tanto en nuestras capacitaciones, proyectos que desarrollamos en Design Modeling Academy, el FPC 210, por eso es que ya me sale configurado. Y una vez que ustedes lo desarrollen y lo configuren, ¿ok? Siempre les va a salir configurado el material, ¿ya? Pero no es que les sale de manera predeterminada el material de 210, ¿sí? Si ustedes lo quieren generar desde cero, ¿qué tienen que hacer? Van a colocar el nombre, una descripción muy clara, porque al momento de documentar memorias, nosotros necesitamos categorizar el tipo de material y en hormigón siempre se diferencia el tipo de material a partir de su resistencia, porque la resistencia está ligada a la deformación. Mientras mayor sea la resistencia como tal, mayor será el F'C, mayor será este rango de deformación elástica, ¿ok? Entonces, cuando ustedes desarrollen sus materiales, específicamente el material de hormigón armado, yo tengo que conocer sus propiedades físico-mecánicas. ¿Qué son las propiedades físico-mecánicas? Son las características que competen al material y que son las características que se verifican al momento de nosotros aplicar un esfuerzo o una carga a ese material. Esas características son módulo de elasticidad, donde el módulo de elasticidad, siempre y cuando sea un concreto de peso normal, según requisito el código ACI 318, y lo trabajemos con la unidad kilogramos centímetros cuadrados, el módulo de elasticidad, ¿a qué estará relacionado? Estará relacionado a 15.100 de la raíz de F'C. Mientras mayor sea, vuelvo y repito, mientras mayor sea la resistencia al hormigón, mayor será el módulo de elasticidad, mayor será la región elástica del material, siendo la región elástica, y haciendo esta similitud o este ejemplo sencillo, un comportamiento muy similar de una plastilina, ¿no? De un chicle que yo lo estiro, retiro la carga y es reversible y vuelve a su posición original, ¿ok? La deformación es reversible. Eso es lo que es, o lo que me garantiza el módulo de elasticidad. Y mientras mayor sea el módulo de elasticidad, mayor será esa capacidad de deformación, ¿ya? Voy a tener el coeficiente de Poisson, que es 0,2. Voy a tener lo que es el módulo de Cesalla, que el módulo de Cesalla es la relación ante esos esfuerzos cortantes. Entonces yo relaciono el módulo de elasticidad entre el coeficiente de Poisson.
Si ya tengo el coeficiente de Poisson y tengo una elasticidad porque lo acabo de calcular con la formulación de 15.100 de la raíz de F'C, voy a tener el módulo cizalla, que también es un esfuerzo. ¿Sí? Estos valores son los que me competen y estos valores son los que yo voy induciendo en ROA estructura análisis. Su densidad, ¿por qué? Porque ya conozco la densidad, porque es un concreto de peso normal. En estos casos no trabajamos dilatación térmica porque no vamos a verificar conceptos de contracción o expansión del material. Y este elemento que está acá, el coeficiente de amortiguamiento, que siempre es una de las grandes dudas en ROA estructura análisis. El coeficiente de amortiguamiento es un coeficiente que se emplea únicamente y lo pueden verificar dándole clic aquí en ayuda. Y la ayuda los envía al foro de Autodesk, que se utilicen normativas, la normativa francesa y normativa canadiense. ¿Okay? ¿Okay? En estas dos normativas. Este coeficiente de amortiguamiento, como tal, es inducido para el sismo, pero realmente sí y solo sí, si yo voy a desarrollar un diseño con la normativa francesa o canadiense. Como nosotros desarrollamos los diseños con nuestras normativas latinoamericanas y que esas normativas latinoamericanas todas vienen emplazadas y tropicalizadas del código ACI, ¿ok? Vienen tropicalizadas del código ACI, es decir, del código ACI es la base fundamental para mis normativas, la NEC, la normativa colombiana NSR, la normativa peruana B060, o la normativa OE060 030, y la NCH, normativa chilena, la COVENI, la GIES, la normativa NTC, la red de Panamá, la normativa de República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y tropicalizada, como tal, esta normativa del código americano. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, como nosotros vamos a hacer el diseño del código ACI, o partimos del código ACI, el coeficiente de amortiguamiento, no importa el valor que yo le coloque, no va a tomar la incidencia, porque ese amortiguamiento nosotros lo vamos a tomar en un concepto que se denomina espectro E y C. ¿Ok? Ahora vamos al apartado más importante, que es la resistencia. Que recién aquí es donde nosotros inducimos el F'C, que en nuestro caso es 210. Dato curioso, la parte de característico cilíndrico, yo puedo colocar cualquier de las opciones, o puedo colocar cualquiera de las opciones, característico de cálculo, y no va a hacer ninguna diferencia en la definición de mi material ni en mi cálculo. Esto nada más es netamente para documentación, porque característico significa es que estamos tomando en cuenta las condiciones del código, y de cálculo es que este material de hormigón viene de ensayos de laboratorio o de un ensayo experimental, y en vez de un F'C 210 se obtuvo un F'C 213,5, por ejemplo, ¿ya? Mientras que acá, en la parte de muestra, es la probeta, y nuestra probeta siempre, en la mayoría de casos, es cilíndrica en realidad. Y le doy OK, y fíjense que ya con esas dos condiciones, las dimensiones, unidades o formatos, y la configuración de mi material como tal, ¿sí? Ya solo únicamente con esas dos opciones, los materiales, específicamente el hormigón y la unidad, puedo arrancar con mi proyecto. Dato curioso, ustedes pueden colocar acá un nombre en específico, por ejemplo, yo puedo colocar aquí capacitación 2023 y darle únicamente aquí guardar los parámetros actuales como predeterminados y darle OK. Y ya cada vez que yo abra el programa o que yo esté desarrollando los conceptos con mi programa, con ROA Estructural Análisis,
como tal, y en este sentido ya no voy a tener que realizar la preferencia por el proyecto. Eso es lo bueno, ¿sí? Eso es lo bueno, esa es la parte buena como tal, ¿sí? Se le voy a dar OK y listo. Acá ya yo tengo lo que viene a ser mi modelo. A partir, no mi modelo que he hecho un cálculo, no. Es decir, mi archivo listo para configurar los siguientes pasos que debo desarrollar. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos pasos? Definición de ejes y niveles. Acá es importante que tomemos entonces en cuenta que en los materiales como tal debemos conocer las propiedades físico-mecánicas y que esas propiedades físico-mecánicas van a estar relacionadas con el F'C en el caso del hormigón. ¿Okay? Vamos a definir ejes y niveles. El objetivo de la definición de ejes y niveles es referenciar elementos estructurales. Y siempre vamos a comenzar referenciando específicamente columnas y vigas. Esa sería nuestra referencia principal. ¿Okay? Poder referenciar columnas y vigas. Ese sería el objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comienzo referenciando los ejes. Estos ejes, que voy a llamar ejes estructurales, tienen que tener congruencia con la definición de ejes arquitectónicos. ¿Ok? Tienen que ser congruentes. Y en caso de yo requerir un eje adicional, tengo que mantener esa comunicación directa con el grupo de arquitectura, ¿no? O con mi arquitectura, mi diseño conceptual. Esta definición de los ejes lo voy a generar en robo de estructura análisis en proyección, siendo proyección, lo que significa la proyección en robo de estructura análisis es una vista en planta, o en 2 dimensiones, ¿no? Pero una vista en planta. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, este proyecto, ¿ok? Donde vean que tengo 9 ejes verticales y aquí tengo como tal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes horizontales. ¿Ok? Ya, obviamente, para simplificar la capacitación especializada, ya yo tengo definidos los ejes y bien ubicados los ejes para facilitar el tema del modelado. ¿Cómo se definen los ejes en robo de estructura de análisis? Sería la siguiente pregunta. Robo de estructura de análisis, les comenté, debemos trabajar en una proyección. Vamos a ir a la opción que es la línea de construcción o definición de ejes. Pues repito, línea de construcción o definición de ejes. Le voy a dar clic. Y nos vamos a grabar lo siguiente. Voy a tener el eje de las ordenadas y voy a tener el eje de las abscisas X, Y, lo que comúnmente conocemos como XY. El eje X como tal, ojo, el eje X, vuelvo y repito, como tal, está acá, es la definición de los ejes perpendiculares a ese dicho eje. Es decir, cuando yo trabajo en X, defino ejes verticales. Mientras cuando yo trabajo en Y, defino los ejes perpendiculares a dicho eje, es decir, ejes horizontales. ¿Ok? Entendiendo esto, siempre yo voy a definir, para trabajar de una manera mucho más óptima, el 0, 0, ¿ok? Mi primer eje, el 0, 0, ¿ok? Para tener el origen. Entonces acá, el primer eje, vamos a ver aquí en AutoCAD, los ejes verticales están enumerados
o están identificados, perdón, con una numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Entonces yo voy a colocar acá numeración y le doy a agregar. Luego, la primera distancia que yo me encuentro es una distancia de 1,28. Coloco aquí 1.28 y le doy a agregar. Ahora, la segunda distancia que yo tengo es 2,48. Pero en RODO de estructura de análisis, las distancias son acumulativas a partir del origen. Este es mi 0, por lo tanto, el eje 2 es 1,28, pero el eje 3 es toda esta distancia, 1,28 más 2,48. Entonces son distancias acumulativas, es decir, yo voy colocando acá las distancias. Si yo tengo 1,28 más 2,48, 3,76. Entonces yo coloco aquí 3,76. Le doy a agregar, ¿sí? Ahora le sumo 5,50 más 5,50. Voy a tener 9,26. Y le doy a agregar. A 9,26 le voy a sumar 2,53 más 2,53, 11,79, 11,79 y le doy a agregar. ¿Ve? Continúo, más 1,90, entonces yo le sumo más 1,90, me da 13,69, 13,69 y le doy a agregar. ¿Sí? Vean, son acumulativas, ¿okay? Son acumulativas. Más 2,03, ya vamos a terminar, 15,72, vamos a terminar los ejes verticales, ¿okay? Más 5,50, 21,22, le doy a agregar, más 3 metros, es decir, 24,22, yo tengo aquí 24,22, entonces ahí ya tengo definido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Okay? Luego que yo tengo definido los ejes verticales, voy con los ejes horizontales. Y los ejes horizontales es exactamente lo mismo. Voy a primero a identificar de manera alfabética. Es decir, si yo identifiqué primero de manera numérica, luego identifico de manera alfabética. La numeración es ABC. Así es sencillo. Entonces, la primera es 0, ojo, 0, agrego, porque va a ser el origen. Luego viene 3. Luego de 3 viene 4, pero 3 más 4 es acumulativo. Entonces comienzo a hacerlo acumulativo. Aquí yo tengo 7, le doy a agregar. ¿Okay? Luego de 7 le sumo 1.28, más 1.28 es 8,28, le coloco aquí 8.28, le doy a agregar, luego si no estoy mal tenemos aquí 0,50, entonces tengo acá 8,28 más 0,50, 8,78, luego tengo nuevamente 1,28, tengo 10,06, le doy a agregar, y luego de esto 4 metros de nuevo, y ahí ya termina. Entonces sería 14,06, y le doy a agregar. Entonces tengo A, B, C, D, E, F, G. Aquí tengo A, B, C, D, E, F, G. Le doy a aplicar y vean que ahí ya tengo definido mis ejes. ¿Ven? Ya tengo definido los ejes. ¿Ven? Vean cómo ya están definidos. Dato curioso, si ustedes quieren acá, por ejemplo, ver los ejes más resaltados, seleccionan un eje y le dan a acentuar. ¿Ok? Y acá selecciono otro eje, le doy a acentuar, aplicar, cerrar, y vean, puedo ubicar rápidamente la intersección de un elemento. ¿Ok? Aquí rápidamente puedo ubicar la intersección de un elemento.
Cuando yo me voy a la vista, fíjense que de manera espacial, aquí, ojo, y espacial, yo tengo definidos los ejes. ¿Sí? Yo también de una manera espacial, definido los ejes. ¿Ya? Ahora, si yo defino los ejes, mi segundo, o mi paso a seguir, es la definición de niveles. ¿Okay? Y en esta definición de niveles, como tal, lo que hacemos es que en vez de una proyección, trabajamos en una vista. Y la vista es isométrica, es una vista espacial. Isométrica o espacial. ¿Ok? Entonces, vamos a estar acá en esta vista. Vamos a ir a estructura, plantas, y le doy clic. La base, el nivel de la base del edificio es 0. ¿Sí? 0 metros. Pero luego, vean que acá yo tengo un primer nivel a 4,85. Entonces yo coloco aquí. Voy a eliminar los niveles existentes que siempre están por default. Y voy a colocar aquí 4,85. Y le doy a agregar. El siguiente nivel es 4. Pero 4 es el nivel de la altura. Entonces yo voy a tomar en cuenta la cota medida de la base. Es decir, 8,85 sería acá. Y el tercer nivel, desde la base, son otros 4 metros, sería 12,85. ¿Ve? Entonces, coloco acá 8,85, agregar, y 12,85, agregar. Fíjense que aquí tengo las plantas y adicionalmente tengo las alturas de los pisos. Sencillamente le doy a aplicar y cerrar. Y vean que rápidamente tengo mis ejes definidos en planta y espacialmente. ¿Okay? Ya tengo las plantas. Las plantas es requisito indispensable para que yo pueda desarrollar mi modelo matemático, para que yo pueda modelar mis columnas, mis vigas, mis losas, etc. ¿Sí? Vean que hasta esta hora de clase hemos definido unidades, materiales, ejes y niveles. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es que ya vamos a trabajar con una fase de redimensionado. Vean acá, realmente aquí, en esta fase, la definición de ejes y niveles, lo que hacemos es, aparte de una referencia de elementos estructurales, realizamos una estructuración. ¿Sí? Y luego del proceso de estructuración, es decir, que ya yo sé dónde van a ir las columnas, las vigas, lo que yo voy a llamar mi esqueleto principal, viene la fase de las dimensiones. Y las dimensiones, yo necesito datos de entrada. Yo necesito saber cuáles van a ser las dimensiones, por ejemplo, de mi columna. Cuál va a ser su base, cuál va a ser su altura, cuáles van a ser sus dimensiones realmente. Y esto nos puede dar una estimación, es decir, una idea adecuada, lo que vienen a ser conceptos de predimensionado. ¿Ok? Que no son conceptos que nos van a dar resultados exactos, vuelvo y repito, pero sí nos van a dar una idea adecuada. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a este paso número 3. En este paso número 3 va a ser predimensionado o prediseño. Vamos a comenzar con las columnas. Entonces, como yo necesito es una idea, ojo, o una estimación, aquí yo voy a tener mi columna, ¿ok?
Y mi columna, realmente, nosotros la diseñamos a flexocompresión, que es la combinación de estos esfuerzos actuantes de la carga axial y los momentos biaxiales que ocurren de manera simultánea. Pero para yo poder generar estos momentos, básicamente tengo que entrar a un proceso de cálculo que debo considerar también el efecto del sismo. Y para ya considerar el efecto del sismo, básicamente ya estaría necesitando de desarrollar mi modelo matemático, de indicar las dimensiones, entonces entro en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué se hace? En vez de diseñar con los momentos, diseñamos con la carga axial ante la estimación de cargas gravitatorias. ¿Ok? Específicamente, carga muerta y carga viva. ¿Ok? En el caso, ojo, en el caso, fíjense, esto es una estimación. En el caso de un uso residencial, ¿ok? Un uso residencial. Yo puedo trabajar como tal con una carga muerta, que viene a ser la sobrecarga permanente, de unos 300 kilogramos por metro cuadrado, siendo conservador. Este factor de la sobrecarga permanente se incrementa por un 15%, y ese incremento del 15%, este 1.15, viene a ser en realidad la consideración del peso propio, que no lo estamos tomando en cuenta. ¿Lo podemos estimar? Sí, pueden estimar, no hay ningún tipo de inconveniente, pero aquí voy a ser conservador. O sea, yo tengo los 300 por 1.15, vienen a ser aproximadamente 345. ¿Sí? Para mi carga muerta. Mientras que la carga viva va a depender del uso que nosotros le demos a la estructura, por ejemplo, si es un uso residencial, uso de oficinas, depende del uso. Obviamente esto se afina en el proceso de diseño, pero digamos que le diéramos un uso residencial. Ese uso residencial puede estar rondando desde los 180, 200, 250, dependiendo del tipo de normativa que ustedes estén desarrollando en función de la estructura, ¿sí? Entonces acá voy a tomar un valor de 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Este valor, bueno, repito, varía de 200, 180, 250 en función de la normativa, ¿sí? Entonces aquí yo tengo estos 250 kilogramos por metro cuadrado. Pero esto estaría en una condición de servicio, ¿sí? Y realmente nosotros lo vamos a trabajar en una condición de combinación por el método de RFD, es decir, de resistencia última, para llevar el elemento a su última resistencia, ¿okay? Que varía en las distintas normativas, pero si yo solo combino carga muerta más carga viva, seguramente me voy a conseguir con este tipo de combinación. Mayoramos los 250 por 1.6 y mayoramos los 345 por 1.2. Si ustedes hacen ese ejercicio, o sea, mayorar 345 por 1.2 más los 250 por 1.6, van a tener un valor de 814. ¿Sí? Ojo, muchas veces para no estar sacando esta cuenta, ¿sí?, de manera experimental, y es válido, podemos trabajar con un valor cerrado de 1000 kilogramos por metro cuadrado, si lo desean. Y no estaría mal, ¿ok?, para trabajar con valor cerrado, porque recuerden que esto es una estimación. Lo que yo necesito definir es base y altura. ¿Sí? O sea, ya yo tengo los 814 kilogramos metros cuadrados. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo esto lo convierto en una carga? Porque ahorita esto es una carga distribuida. Esto es carga distribuida. ¿Cómo esto yo lo convierto en una carga?
¿Sí? Y adicionalmente, ¿qué estoy buscando acá? Realmente lo que estoy buscando aquí es la dimensión a partir del área de la sección transversal. ¿Sí? ¿Y qué nos indican nuestros conceptos de resistencia de materiales? Que les comenté al principio y que va a ser muy útil. Esfuerzo es igual a carga entre área. ¿Sí? Y ya nosotros realmente conocemos lo que es el esfuerzo. El esfuerzo es F'C. Nosotros podemos determinar la carga y esto que está acá es el área de la columna. Por lo tanto, el área de la columna es igual a la carga entre F'C multiplicado por un factor en función de la posición de la columna. ¿Sí? O sea, en función, ojo, donde yo ubique la columna. ¿Por qué? Este factor que está aquí toma en cuenta la relación de momentos, porque, ojo, sí estoy realizando el diseño ante una carga axial, pero como no estoy tomando en cuenta los momentos, entonces voy a considerarlo con este factor alfa. Estos factores alfa son experimentales y seguramente van a encontrar revisiones bibliográficas o distintas revisiones bibliográficas donde ese factor alfa no es el mismo, va variando. ¿Sí? Por ejemplo, esta revisión bibliográfica del doctor Jenner Castro nos indica que el alfa es igual a 0,45 cuando la columna es central. ¿Sí? Y el alfa es igual a 0,35 cuando la columna es excéntrica y 0,35 también cuando es columna esquinera. ¿Qué significa columna central, columna excéntrica y columna esquinera? Función de la posición. Vean, acá, ¿cuáles son las columnas esquineras? Las columnas esquineras son estas que están señalando. ¿Cuáles son las columnas interiores o centrales? Estas que estoy señalando. ¿Okay? ¿Y cuáles son las columnas excéntricas o perimetrales? Las que están en el perímetro. Por ejemplo, aquí yo tengo esta, ¿okay? Son las que yo tengo en el perímetro. En función de eso, yo puedo determinar este factor de alfa. Y el F'C ya nosotros lo conocemos porque es 210. Vamos a hacer un predimensionado, un ejercicio de predimensionado de un tipo de columna. ¿Okay? Por ejemplo, columna central. Y de allí ustedes pueden realizar el predimensionado del resto de columnas. ¿Ok? Yo tengo F'C 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Como es columna central, entonces el alfa sería 0,45. Y lo único que me falta por determinar es la carga P. Esta carga P última, que la tengo ahorita como una carga distribuida. Entonces, ¿cómo convertimos la carga P última? Donde ya yo tengo la carga distribuida, vamos a llamarla U, que es de 814. Esta carga debe ser multiplicada por un área. Si yo multiplico la carga por un área, rápidamente lo convierto en una carga última. Pero además, tengo que considerar el número de niveles que esté cargando mi columna. Es decir, por ejemplo, yo acá, en nuestro proyecto que estamos generando, o en el proyecto como tal, que estamos realizando, estamos generando, fíjense que aquí tengo 3 niveles. ¿Cuál será la columna más crítica? El nivel, lo que al revés, es 1, 2, 3.
Las columnas del nivel 3, 2 o 1. Las columnas del nivel 1. ¿Por qué? Concepto de metrado de cargas. Concepto de metrado de cargas. Estas cargas se van evacuando y esta va a ser la más cargada. Por lo tanto, aquí lo termino cargando por 3 niveles. Ya tengo la carga Q, que es 814 kilogramos por metro cuadrado. Ponerlo aquí, a ver si me deja. 814 kilogramos por metro cuadrado. Y me hace falta el área tributaria. ¿Qué tiene que ver el área tributaria? El área tributaria es el área, que carga una columna. ¿Sí? Ustedes tienen su columna, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí mi columna. La columna tiene un área que tributa. Un área que viene cargando mi columna. ¿Sí? Todo esto es el área que va cargando mi columna. Y toda esa área está cargada con los 814 kilogramos por metro cuadrado durante los 3 niveles. Por lo tanto, yo tengo que conseguir esta B y esta altura del área tributaria. Quieren hacer las mitades de las luces. Por ejemplo, voy a seleccionar una de manera arbitraria. ¿Okay? Una de manera arbitraria. Voy a seleccionar esta columna central que está acá. ¿Sí? Esta columna central, fíjense que aquí, no, mejor voy a seleccionar, sí, esta que está acá. Esta columna central que está acá, ¿ok? Vean que yo, y le voy a ir anotando las dimensiones. Yo tengo acá, aquí de color azul, 3,06 metros. Voy a cambiar el color, no me gustó el azul, el rojo. 3,06 metros. Y tengo aquí 4 metros. ¿Ok? 3,06 y 4 metros. Y adicional, tengo en este sentido 2.53 más 2.03 más 1.90. 6,46 y 5,50. Es decir, yo tengo aquí 3,06. Tengo 4 metros. Tengo esta luz que es 6,46. Y tengo esta luz que es 5,50 metros. ¿Cuál será el área tributaria? Tengo que ir sumando la mitad de cada una de las luces. ¿Cómo funciona esto? La mitad de 6,46 y la mitad de 5,50 me va a dar como tal la arista superior e inferior. La mitad de 4 metros y la mitad de 3,03. ¿Ok? Cuando yo esto lo uno, voy a tener el área que tributa. ¿Sí? Entonces, si yo sumo 6.46 más 5.50 entre 2, voy a tener acá 5,98. ¿Sí? Vamos a colocarlo mejor acá. Viéndolo así, esto sería 5,98. 5,98. Y el otro lado que yo voy a tener es 3.06 más 4 entre 2, 3,53. Entonces aquí yo tendría 3,53. ¿Cuánto sería el área tributaria? El área tributaria sería 5,98 metros por 3,53 metros. Y eso me va a dar, estoy sacando aquí, 21,11 metros cuadrados. Ya conseguí el área que tributa, 21,11 metros cuadrados. Mientras mayor sea el área tributaria, mayor será la carga. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de qué depende el área tributaria? Depende de las
recordar esto, de las dimensiones. Mientras mayor sean las luces, mayor será la carga en el caso de mis columnas centrales. Entonces, si ya yo resuelvo todo esto, voy a conseguir una carga última de 21.11, 3.53 por 5.98 por 3. Voy a tener una carga aquí aproximada de 51.550 kilogramos. Y ahí yo puedo encontrar el área de la columna. Con esto fácilmente ya yo puedo encontrar el área de la columna. El área de la columna central va a ser igual a 51.550 kilogramos entre 210 por 0,45. Entonces, si nosotros generamos esta formulación matemática, vamos a tener un valor, aquí un segundo lo estoy sacando, de 545,50 centímetros cuadrados. ¿Ok? A ver si estoy bien, por 0.45, 94,5, 51.550 entre 94,5. Sí, 545,50 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si ustedes se dan cuenta, para simplificar el área de mi columna, yo voy a tomar la suposición que B es igual a H. En otras palabras, que la columna es cuadrada. Si la columna es cuadrada, yo voy a igualar que B sea igual a H. Por lo tanto, yo puedo tomar que el área de la columna es igual a B al cuadrado, B por B. Si yo le saco la raíz a esto, ya tengo una base. Es decir, sacamos la raíz de este valor y tengo 23,35 centímetros. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender, ¿sí? El primer concepto que nosotros tenemos que entender es que no vamos a trabajar con valores de decimales, sino que vamos a trabajar con valores cerrados, específicamente múltiplos de 5. Entonces yo voy a tener una base de 25 centímetros. Pero ojo, una cosa es la estimación y otra cosa es el requisito sismo resistente. Para un diseño sismo resistente, fíjense que tendría la base y la altura de 25 centímetros. ¿Ok? Pero para un requisito sismo resistente en elementos de flexocompresión, llámese columnas, yo tengo que cumplir que la dimensión mínima, por ejemplo, esto sí se tropicaliza y varía un poco en las normativas, en las distintas normativas, porque algunas normativas lo trabajan con el área y otras normativas lo trabajan directamente con la dimensión. ¿Ok? 30 por 30. Y en 30 por 30 significa que estas son las dimensiones mínimas. El área de la columna debe ser de 900 centímetros cuadrados. Pero ojo, en algunas normativas, la NEC, por ejemplo, nuestra normativa ecuatoriana, NEC, de diseño sismo resistente 2015, indica 30 por 30. Pero en otras normativas se indica a partir del área. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Si la normativa indica a partir del área como tal, específicamente yo puedo colocar, por ejemplo, una columna de 25 por 40, si no estoy mal. A ver, 25 por 40. No, 25
A ver, aquí 935. Ya, por ejemplo, 25 por 36, 900 centímetros cuadrados. ¿Sí? O yo quiero colocar 900 entre 40. Otra dimensión de 22,5, es decir, puedo trabajar con una columna de 40 por 25, pero ¿qué sucede? ¿Por qué restringe sobre todo las dimensiones? ¿Por qué se restringe? Porque restringir estas dimensiones vamos a evitar temas de interferencias en el nudo. Es decir, que el núcleo de esa columna sea tan pequeño que genere interferencias en el nudo con respecto al acero, y también para generar un vaciado monolítico, evitar temas de porosidad, lo que comúnmente se puede conocer como cangrejeras, esos poros que quedan en el hormigón, ¿no? Porque complica el tema de la vibración del concreto, complica el tema del vaciado al momento de trabajar con los tamaños máximos de agregados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se restringen las dimensiones mínimas de la columna. ¿Ok? Entonces, este mismo ejercicio, yo les invito a que ustedes lo practiquen y lo hagan, no solo con la columna central, por ejemplo, háganlo con una columna esquinera o con una columna interior, y pueden ir encontrando la dimensión de los elementos. ¿Ok? Para optimizar el tiempo en esta capacitación especializada, ya llevamos 1 hora y media de clases, es hasta las 10 de la noche, es decir, 30 minutos más para cerrar nuestra clase número 1. Y les invito a que se queden estos 30 minutos porque tengo varias preguntas que voy a contestar al final. Las contesto al final, ¿ya? Y voy a estandarizar todas las columnas de 30 por 30, ¿sí? Todas, de 30 por 30, menos estas columnas circulares, que sí las voy a trabajar con ese diámetro, ¿ya? Entonces vamos a comenzar el modelado. El siguiente paso viene a ser, vamos a ver, paso número 4, acá, viene a ser el modelado de columnas. Y quiero que entiendan, vamos a hacer el ROE estructura de análisis. Quiero que entiendan lo siguiente, modelado de columnas. El ROE estructural análisis como tal, esto es textual, lo van a tener que tomar literal. Lo vamos a modelar como columna de hormigón armado, es decir, elemento barra. Este concepto, si se están iniciando en ROE de estructura de análisis, lo van a entender mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué hace la diferenciación ROE de estructura de análisis? Porque una columna se diseña principalmente a flexocompresión, como les mostré, momentos axiales. Mientras un elemento viga, los tengamos dispuestos aquí, a ver, hay un elemento viga, si nosotros tenemos aquí nuestro elemento viga, ahí está nuestro elemento viga. Este elemento se diseña principalmente a flexión. Y no es lo mismo un diseño a flexocompresión en columnas que un diseño a flexión. No es lo mismo. En el diseño a flexión trabajamos con conceptos de una envolvente progresiva para poder distribuir el acero en la fibra superior y en la fibra inferior, acero positivo, acero negativo, en función de los diagramas de momentos, mientras que en el diseño de flexocompresión trabajamos con un concepto denominado diagrama de interacción, donde va a interactuar el área de acero con el área de hormigón armado, el área gruesa de la sección transversal de hormigón armado. Entonces, desde el
punto de vista de diseño. Realmente lo que diferencia una columna de una viga no es que se coloque la columna siempre vertical y la viga horizontal, no. Es más, y nos va a sorprender, hay casos que en los elementos de los últimos niveles, por ejemplo en una azotea o en una terraza, la columna se termina diseñando a flexión y tiene más el comportamiento de una viga que el que realmente conocemos, comúnmente, que sucede en columnas. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, columna de hormigón armado. Entonces, esto es tan importante porque si ustedes generan este error, ya van a partir de una fase de diseño un poco inadecuada. Entonces, voy a crear dos tipos de secciones de columnas. Voy a ir acá, a sección, ¿sí? Voy a ir a la parte superior, definir una sección nueva. Tipo de perfil, columna de hormigón armado, material F'(C), y voy a colocar acá columna 1 de 30 por 30. Vamos a colocarle aquí un color magenta, 30 en base, 30 en altura, y le damos a agregar. Tengo mi columna 1. Vamos ahora con las columnas circulares, que me está mostrando mi plano, que son estas columnas circulares de diámetro de 40. Estas columnas circulares de diámetro de 40, le voy a colocar aquí de 40, y el diámetro va a ser 40 centímetros. Y le damos a agregar. Vean que cambié la forma. Una vez hecho esto, vamos a comenzar a modelar. Para comenzar a modelar, tengo que ubicarme en el nivel 1. ¿Sí? Nivel 1. Voy a modelar primero, ojo, voy a ir trabajando estas columnas por ejes, ¿sí? Voy a trabajar las columnas a lo largo del eje G. La columna, ¿qué altura tiene en la planta 1? 4,85. Esta altura que está acá. 4,85. ¿Sí? Entonces, como tiene 4,85, vean los puntos de apoyo de la columna. Aquí yo tengo desde el eje 3 hasta el eje 9. ¿Sí? Saltándome los ejes 5 y 6. Entonces, yo aquí en Robot le doy clic a pilares. Vamos a trabajar con pilar de hormigón armado. Vean la importancia de poder categorizar. La altura es de 4,85 hacia abajo y comienzo a modelar. 3. Ok, comienzo en el eje 3. 4. Me salto el eje 5 y 6. 7. 8. Y 9. ¿Sí? Fíjense que aquí ya tengo estas columnas. Ahora, voy a hacer lo mismo con el eje F. Entonces tendría el eje 1 y 3. Regreso aquí. El eje 1, 3. Y vean que el eje que yo tengo acá, 4, cambia a una columna circular. Entonces yo cambio aquí a la columna circular. ¿Sí? Luego aquí cambia nuevamente una columna cuadrada. Estoy haciendo estos cambios más que todo para que vayan viendo distintas alternativas en la capacitación. Y aquí culminaría. ¿Sí? Ahora, el eje EF no tengo columnas, pero en el eje C es exactamente lo mismo que el eje F. Entonces yo puedo utilizar una herramienta en Robot Estructura de Análisis, así como en todos los programas, como tal, que es las copias. Poder copiar los elementos. Para yo poder copiar los elementos, voy a seleccionar de derecha a izquierda. ¿Sí? Y luego voy a ir a edición, mover, copiar. Y voy a copiar desde el eje F al eje C. Ahí estarían mis columnas. ¿Sí? Ahí estarían mis columnas. Ahora, las columnas del eje G
tienen la misma posición que las columnas del eje B. Entonces yo puedo hacer otra copia. Yo selecciono acá este eje completo, le doy edición o ver copiar del G al B. Y luego solo me quedarían las columnas del eje 4 y eje 7 a lo largo del eje A. Entonces, sencillamente aquí ya las puedo modelar en pilares, los 4,85, y le doy clic y clic. Lo complicado de robot no es el modelado. El modelado es lo más rápido que podemos generar en robots, siempre y cuando tengamos los conceptos claros. Y vean que ahora yo me doy una vista y vean cómo tengo modelado mis columnas. ¿Ven? Aquí ya tengo modelado mis columnas. Un tips, si ustedes quieren trabajar de una mejor manera en robot, tener una representación visual idónea en Robot Structural Analysis, van a ir aquí en la vista, se van a ir a ver, o sea, van a estar ubicados en la pestaña de vista, se van a View, si lo están trabajando en inglés, o ver, atributos, designación por colores y perfil leyenda según colores, aplicar, aceptar. Sí. Y a lo siguiente, para yo poder tener una mejor representación, voy a llegar aquí a la sección y voy a cambiar acá este perfil a un color azul. ¿Sí? Y este es uno de los aspectos interesantes de robot, desde el punto de vista gráfico, que interesa mucho, es que vean el manejo de manipulabilidad tan sencillo que permite, al momento de que yo puedo rotar el 3D como yo quiera, y tengo vistas muy similares con este famoso ViewCube, que es el mismo cubo que se utiliza en AutoCAD. ViewCube, el cubito de AutoCAD, lo tiene robot, y esto facilita rápidamente poder identificar los elementos. Es rápido, ¿ok? Vamos ahora con las vigas. Sigo leyendo sus preguntas, recuerden que las voy a contestar al finalizar esta clase, y esto significa que nos quedan los últimos 20 minutos, así que los invito a poder cerrar con esta primera clase de la capacitación, ¿sí? Y contestar también sus dudas, ¿ok? Los voy a contestar al final. Número 5, 4, modelado de columnas. 5, vamos a tener un criterio de prediseño, en este caso de vigas. ¿Ok? Y en el prediseño de vigas como tal vamos a tener una condición geométrica. Esta condición geométrica es la siguiente. Nosotros cuando tenemos una viga, digamos que tenemos aquí una viga simplemente empotrada, ¿sí? Que es la idealización que le haríamos a la viga de hormigón armado, simplemente empotrada, ¿ya? Entonces, esta viga, que le estoy aplicando una carga lineal, la carga Q, lo damos por metro lineal, si nosotros generáramos un diagrama de momento, ¿no? Tuviéramos algo así, el diagrama de momentos, está acá, nosotros tendríamos algo así. Ponerlo, lo hice muy grande. Tendríamos algo así. ¿Ok? Momentos negativos, positivos. Esto sería aproximadamente una asunción de un WL cuadrado sobre 24 en los momentos positivos, y esto un WL cuadrado sobre 12 en los momentos negativos. El problema de esto es que para nosotros realizar diseños por momento, en resistencia a materiales sería momento por el eje C,
que es la distancia del eje neutro a la fibra superior a tracción, la fibra inferior a compresión, entre inercia. Y lo pudiéramos resolver de esta manera. Pero tenemos que tener claro que las vigas es la conjunción de dos componentes, hormigón y acero. Y yo tengo acero positivo y acero negativo. Y para esto tengo que realizar conceptos de envolvente y adicionalmente tengo que aplicar conceptos de falla dúctil de mi viga. Y ahí vamos a tener una curva de esfuerzos de formación, vamos a tener toda una teoría que nos va a llevar al diseño de la viga. Y al realizar esto, lo podemos dejar ya en la fase de cálculo. ¿Sí? Fase de cálculo. ¿Ok? Pero hice toda esta explicación porque realmente, ¿cuál es el parámetro, aparte de la carga, que induce el momento? ¿Sí? Que induce si el momento es mayor o menor. Es la luz de la viga, su longitud. Porque mayor longitud, necesito mayor inercia, necesito una mayor dimensión para tener una mayor rigidez. La rigidez de la viga va a depender de dos conceptos: momento de inercia y luz. Mientras mayor sea la luz, longitud de la viga, necesito mayor rigidez. Entonces se trabaja con una formulación, y ustedes inclusive pueden googlear ahorita, predimensionado de vigas, y seguramente se van a encontrar con esto. Está estandarizado también según el doctor Jenner Castro, ¿sí? Que nos indica que cuando tú voy a realizar un diseño sismo resistente, puedo tomar en cuenta el entre 10. El doctor Jenner Castro, también el método Paparoni, y que son métodos experimentales desarrollados por ingenieros en función de su expertise y el comportamiento de los elementos y el análisis que han realizado en distintos tipos de estructuras, específicamente hormigón armado. Y el entre 12 es donde la consideración del sismo, voy a colocar acá sismo bajo. Yo puedo tener una consideración de sismo bajo, que es una consideración de sismo bajo, por ejemplo, si yo estoy en La Paz a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, el sismo no va a ser lo mismo, no va a ser tan crítico, por ejemplo, en Quito Pichincha, o en la costa de nuestro territorio ecuatoriano, o en Santiago de Chile, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tomar esta condición crítica, que es la condición de sismo, fíjense, yo a las luces la voy a dividir en entre 10, pero ¿qué voy a conseguir con esto? Voy a conseguir la altura. ¿Sí? Voy a conseguir la altura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, fíjense, lo voy a hacer únicamente con un eje. ¿Ok? Y ya vuelvo y repito, les contesto sus preguntas. Solo nos quedan los 15 minutos para resolver las dudas y también hacerles la presentación del diplomado o la oferta del diplomado. ¿Ya? Y lo voy a hacer solo con esta luz. Y esto mismo ustedes lo van a tener que aplicar para todo. Entonces, fíjense que aquí, o vamos a hacerlo, no, con esta luz, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí, mejor con esta luz completa, ¿sí? En esta luz completa, yo tengo 4 metros, 3,06, lo podemos tomar como 3 metros, y 4 metros. En realidad aquí yo puedo tomar un promedio de estos tres valores, 4 más 4 más 3, entre 3. Es decir, tengo allí aproximadamente 11 entre 13, que viene a ser 3,66 metros. ¿Sí? Entonces yo tengo acá 3,66 metros. Si yo quiero determinar la altura de ese vano, voy a tener
3,66 entre 10. ¿Ok? Y eso me va a dar un valor de 0,36 metros. Como yo no puedo trabajar con valores con decimales, puedo generar 0,40 metros. ¿Sí? ¿Qué dimensión me hace falta? La base. La base yo la puedo tomar como un medio de la altura. Es decir, 0,40, perdón, por un medio. 0,20 metros. Y ese eje de vigas completos va a tener una viga de 20 por 40. Pero aquí volvemos con lo mismo. Requisito, sismo, resistente. Y en el requisito sismo resistente, vamos a tener acá una condición que lo toma en cuenta el código ACI 18 y que viene tropicalizado en todas nuestras normativas. La base mínima es 25 centímetros. Por lo tanto, sí o sí, mi viga va a quedar con mis dimensiones de 25 por 40 centímetros. Mi viga. ¿Ok? Esto se hace por lo mismo que vimos en las columnas. ¿Qué significa lo mismo que vimos en las columnas? Como tal, que vamos a entender que vamos a evitar interferencias en el nudo y garantizar un vaciado monolítico. ¿Ya? Entonces acá, ahora voy a ir al último paso. 5. Vamos al paso 6. Y en este paso 6 viene a ser modelado de vigas. Y en el modelado de vigas, esto es literal. Tenemos que modelarlo como vigas de hormigón armado. Es decir, como elemento barra. ¿Ok? Como un elemento barra. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer aquí, en la proyección, ¿ok? Vamos a ir a vigas, aquí donde tenemos vigas. Tipo de perfil, viga de hormigón armado. La sección va a ser una viga que debo definir, vamos a definirla primero, perdón, la sección, darle clic aquí. Vamos a darle a viga de hormigón armado, vean que es literal, y colocar acá viga, voy a colocarle viga 1 de 25 por 40. El color va a ser verde. Agregamos. Y queda, a ver, no creo la viga. Voy a colocar las dimensiones, 25 y 40. Y queda, en este caso, de su parte, poder realizar el mismo concepto de predimensionado en el resto de los ejes. Yo voy a trabajar con un solo tipo de viga para que vean el modelado, y al día de mañana yo les voy a traer las secciones de viga definitivas, ¿ok? Y para que ustedes repasen este concepto de predimensionado que vieron el día de hoy. Para el modelado es sencillo, se van a ubicar en la planta 1, se van a ir a vigas, ¿ok? Van a ir a viga 1' y comenzamos a modelar, ¿sí? Vigas horizontales. Entonces aquí en mis vigas horizontales selecciono arrastrar y vean lo que voy a hacer. Sencillamente voy uniendo, ¿sí? Voy uniendo columna a columna, ¿sí? De columna a columna. Ahora, vean lo siguiente que voy a hacer. La simbología está un poquito desfasada con respecto a mi visual. Botón secundario, mostrar, y la voy a trabajar con un símbolo de Paint.
aplicar, aceptar. Y ahora voy a seleccionar la viga, semejantes, por sección, le voy a dar edición, mover, copiar. Y esto lo voy a copiar de este punto a este punto, de este punto a este punto, y de este punto a este punto. Me quedan algunas vigas horizontales por modelar, que son esta y esta que está aquí. ¿Sí? Ahora voy a modelar las vigas verticales, pero voy a encerrar solo estas. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos al plano, aquí voy a tener una oquedad, por lo tanto, acá no voy a trabajar con una viga, ¿sí? Y por lo tanto, voy a comenzar a modelar en este sentido. De aquí, acá, acá y acá. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí me faltó uno, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es copiar. Vean, utilizo las opciones de copia de robots. Selecciono con la tecla control y voy a copiar. Vean, edición, mover, copiar. Y comenzamos a copiar de este punto a este punto. De este punto a este punto. De este punto a este punto que está acá. ¿Sí? Y luego aquí, en la horizontal, copio de aquí a acá, esta viga está acá señalada, no va, y solo me quedaría estas dos, y solo las modelo. De acá, acá, y de acá, acá. Fíjense que cuando yo me voy a la vista, ahí tengo la estructura armada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en las siguientes clases? Las dos clases que nos restan. Y más que todo en la clase del día de mañana. Obviamente aquí yo voy a confinar el tiempo. ¿Okay? Para que en la clase del día de mañana veamos aplicación de cargas gravitatorias, conceptos de sismo, conceptos esenciales del sismo y conceptos esenciales de diseño. ¿Okay? Para que en la clase del día miércoles podamos desarrollar y entender un poquito temas de documentación, es decir, que se vayan con una idea general de cómo trabaja Robot Structural Analysis. Ese es el sentido de esta capacitación, ¿ok? Vamos a proceder a contestar sus preguntas, así que los invito a que se queden y luego también realizarles la oferta sobre el diplomado, la cual la estaré haciendo al finalizar cada una de las clases. Lo haré esta clase, lo haré la clase de mañana, y lo volveré a hacer en la clase el día miércoles. Ya, vamos a contestar las preguntas. Déjenme colocar esto en pantalla completa, ¿sí? Y vamos a contestar sus preguntas. Los voy leyendo desde el inicio. Buenas noches, ¿se pueden definir ejes oblicuos? Sí, se pueden definir ejes oblicuos. ¿Alguna forma de importar los ejes de AutoCAD de Robot? Sí, Carlos. El archivo de AutoCAD se importa como background a Robot como tal y se definen los ejes de esa manera. Buenas noches, soy estudiante de ingeniería y quería preguntarle si el chequeo de derivas lo arroja el programa o toca calcularlo así como el ETABS, lo arroja el programa. ¿Ok? Lo arroja el programa. Es decir, al igual que sucede en ETABS, nosotros tenemos el chequeo de derivas, no se calcula de manera manual, ¿sí? ¿Cumple lo mismo si es columna de acero para el prediseño de las columnas? Sí. ¿Ok? La resonancia y la compresión. Esto sí no lo entiendo. Buenas noches, el horario para México se había fijado a las 8, pero el curso inició a las 7. ¿Se puede ver completo después? Sí, el horario como tal es a las 8 p.m. Ecuador, 7 de México, y este video va a estar cargado en nuestro canal de YouTube y se les va a compartir por el grupo de WhatsApp de la capacitación, por las dos formas. ¿Ok? Para la creación de secciones, ¿cuándo debemos tomar la reducción de inercia?
ya que en algunas normas pide que se utilicen valores de inercia agrietada en los elementos columna 0,8 y viga 0,5. Gracias. Esto se toma en cuenta cuando vamos a analizar las derivas, es decir, tomamos que desde el mismo instante que se construye estamos construyendo nuestra estructura de hormigón armado, tenemos fisuras, ¿ok? O agrietamiento, y eso se toma en cuenta para verificar derivas. ¿Cuáles son las diferencias más relevantes con el programa ETABS? La diferencia más relevante con el programa ETABS como tal tiene que ver con la documentación, y que Robot tiene una conexión directa con Revit, por ejemplo, y optimiza, y de cierta manera es mucho más eficiente con los tiempos de trabajo. Tiene una mayor documentación y optimiza los tiempos de trabajo. Esa es la gran diferencia. Ahora, en temas de cálculo de estructura, tienen el mismo nivel de potencia. ETABS va a calcular una estructura de un edificio, así como lo calcula Robot. Ahora, Robot puede determinar básicamente cualquier tipo de estructura. ETABS está más enfocado para edificios. Otra gran diferencia. El costo de la formación o el diplomado, ya se lo voy a denominar, capas. ¿Por qué en las vigas no consideramos la carga última? Porque en las vigas, netamente, el concepto de predimensionado va a ser por la luz, porque si no tendremos que hacer una fase de cálculo por envolventes o por una envolvente progresiva, lo cual ya nos invita a terminar realizando el cálculo completo. Entonces, como es una estimación, lo trabajamos con la definición de luces, el entre 10 o el entre 12. Es un prediseño. Un prediseño es un prediseño, no es el cálculo definitivo. ¿Puedo tener columnas circulares en algunos ejes rectangulares en otros? Sí. No puede ser de metal. En este caso vamos a trabajar eso hormigón armado. Robot entrega plano en AutoCAD. Robot entrega como tal un plano esquemático, pero no es un plano definitivo, pero es un plano esquemático en AutoCAD. La carga de 8.14 kilogramos aplicada en la columna es normativa. Ese valor, 814, no. ¿Okay? Porque en realidad es una estimación, Marcos. ¿Okay? Lo único normativa es el área de la columna, 900 centímetros cuadrados. ¿Por qué no se usa Revit para el plano arquitectónico? El plano arquitectónico se genera con Revit. El que estoy mostrando acá en la capacitación especializada no está enfocado en el tema de Revit como tal, de planos arquitectónicos, pero Revit emplea planos arquitectónicos. ¿Okay? Revit emplea planos arquitectónicos. Y más que planos arquitectónicos, genera modelos a través de la metodología de BIM, que el día miércoles lo explico. ¿Okay? Estoy utilizando un plano sencillo para que ustedes puedan entender los conceptos al momento de ver estas dos primeras clases, que van a ser más de cálculo, y la tercera clase que es de cálculo y modelado, y la tercera clase que es con Revit. ¿Ya? Que tengan una buena noche, cuídense mucho, nos vemos mañana.